Hola, soy Limber Sánchez y en este video voy a enseñarles a utilizar la cláusula where en consultas simples de SQL. Para empezar voy a indicarles los elementos que tiene una tabla y para tal efecto voy a utilizar a la tabla setOfficinas. Los elementos que tiene una tabla empiezan por los campos o columnas que se encuentran en la parte superior de la tabla. Estas son las que se definen en la creación de la tabla. Lo siguiente es las filas, registros o tuplas de la tabla, es decir, los datos que se están llenando en dicha tabla. Entonces tenemos dos elementos en una tabla, los campos o columnas y las filas y los registros. También habíamos visto en el anterior video cómo utilizar la sentencia select. Habíamos dado un ejemplo de, por ejemplo, listar todos los datos de las oficinas. Para hacerlo teníamos que haber escrito esta sentencia SQL, diciéndole que vamos a seleccionar todos los campos o columnas de la tabla setOfficinas. Ejecutando esta consulta nos habría mostrado estos resultados. Bien, cuando utilizamos simplemente la sentencia select junto a la cláusula from, lo que siempre va a mostrar es todos los datos o todas las filas o registros o como ustedes quieran denominarlo de la tabla. Acá en la sentencia select puedo establecer los campos a mostrar, pero va a mostrar todas las filas, aunque yo le diga que simplemente me muestre algunos campos, muestra todas las filas. En algún momento voy a querer listar simplemente algunas filas de la tabla. Por ejemplo, se me ocurre que solo quiero mostrar los datos de la oficina de La Paz. Entonces, en esta parte, la sentencia select con su cláusula from no me soluciona la consulta que estoy realizando. Para esto utilizamos la cláusula where. Entonces, la cláusula where le dice a SQL que incluya solo ciertas filas de datos en los resultados de la consulta. La sintaxis que manejamos en esta cláusula es la misma que la anterior, utilizando la sentencia select, en la cual defino las columnas o campos a mostrar de la tabla, la cláusula from, que es la que me establece la fuente de datos de la tabla, y por último tengo la cláusula where, en donde voy a introducir la condición de filtrado de datos o filas. Vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo dice listar todos los datos de la oficina de La Paz. Acá tengo la tabla de setOfficinas donde se encuentra Oficina de La Paz. Fíjense que al hacer simplemente o utilizar simplemente la cláusula from y la sentencia select, lo que va a hacer es mostrarme todos los registros. Sin embargo, acá se me está pidiendo la información solo de la Oficina de La Paz. ¿Okay? Solo de esta. Entonces, tengo que establecer cómo la voy a buscar o cómo la voy a ubicar a esta oficina. Voy a utilizar cualquiera de los campos o columnas de la tabla para poder darle una condición de búsqueda. En este caso, si utilizo el campo región, entonces podría decir que me busque todas las oficinas cuya región sea igual al altiplano. Pero fíjense que el altiplano se repite más arriba. Al hacer esta consulta o esta condición, lo que va a mostrar es dos registros, Oruro y La Paz, que cumplen con la condición que voy a demandar. Entonces, región no me está solucionando la consulta que estoy ejecutando acá, listar todos los datos de la oficina de La Paz. Cuando quiero mostrar un dato de un registro de los registros que se encuentran en una tabla, lo que se debe hacer es utilizar el campo que es llave primaria de la tabla. En este caso es oficina, porque todas las oficinas van a tener un código diferente para cada una de sus tuplas. Entonces, si quiero ubicar a la oficina de La Paz, tendré que decir que me liste a todas las oficinas cuyo código de oficina sea el 22. Entonces diré seleccionar todos los datos o todos los campos, va a seleccionar toditos estos de la tabla que es setOfficinas y acá viene la condición donde la oficina, fíjense que estoy utilizando el campo oficina, sea igual al número 22. Esto va a hacer que me muestre solamente esta fila como resultado de la consulta.
Bien. SQL ofrece un amplio conjunto de condiciones de búsqueda. Aquí resumiremos 5 condiciones básicas de búsqueda. Un test de comparación, un test de rango, un test de pertenencia a conjunto, un test de correspondencia con patrón y un test de valor nulo, que lo veremos en los siguientes videos con más detalle. Ahora vamos a irnos a la parte práctica de las consultas simples utilizando la cláusula where con algunos de los ejemplos. Para hacerlo voy a irme al SQL Server, en donde ya tengo implementada la base de datos comercial, que ustedes la pueden descargar desde mi blog para poder efectuar las consultas. Fíjense que para poder resolver la primera consulta, que me dice listar todos los datos de la oficina de La Paz, entonces deberé escribir la estructura de la consulta, diciéndole que voy a sacar los datos de las oficinas desde mi tabla setOficinas. El asterisco es el que me reemplaza. Al ejecutar esta consulta me mostrará todos los datos. Pero hoy hemos aprendido a utilizar la cláusula where, en la que me permite realizar condiciones de filtrados de datos. En este caso, como quiero mostrar a La Paz, habíamos visto teóricamente que vamos a llamarlo por su campo de llave primaria, es decir, oficina. Entonces le diré acá, donde la oficina sea igual a la oficina número 22, que es el código de La Paz. Al hacer esto, mandando la consulta y ejecutándola, solo me va a mostrar las filas que cumplen esta condición. Como he filtrado los datos por la llave primaria, siempre el resultado va a ser una fila. Resolvamos la siguiente consulta. Dice, ¿cuál es el nombre, cuota y ventas del empleado número 107? Primero defino la estructura de la consulta. Okay. Posteriormente veo de dónde voy a sacar los datos del empleado. Los datos de los empleados lo tenemos en los representantes de ventas, pero acá no me está pidiendo todos los datos, me está pidiendo el nombre, cuota y ventas. Entonces veo las columnas que tiene esta tabla. Entonces el nombre lo encuentro en este campo, llamado también nombre, la cuota y por último las ventas. Realizando esta consulta, fíjense que me muestra las 3 columnas que he declarado en el select, pero con todos los datos o registros que tiene la tabla. Sin embargo, acá debo de definir que se está buscando el empleado número 107. El número 107 no lo veo acá, pero a través del número de empleado voy a localizarlo. Entonces en el where le diré que el número de empleado que se está buscando es el número 107, para ver quién es o de quién se trata esta condición. Entonces fíjense que el empleado número 7 había sido Nancy Angeli. Para verificar los datos de esta consulta, diré que se muestren todos los datos de la tabla CTREP ventas, para verificar quién era el 107. Fíjense que el 107 había sido Nancy Angeli, justamente lo que me mostraba la condición. En los siguientes videos vamos a aprender mucho más sobre cómo realizar condiciones. Vamos a ir enseñándoles los 5 tests que hemos visto en la parte teórica. Muchas gracias.